como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Acuario, ¿cómo está usted, mi querido amigo, mi querida amiga acuariano o acuariana? ¿Cómo me les va? Espero que estén pasándola muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor o el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría que te suscribieras al canal, que le dieras un like y compartieras este video. Y también te digo, recuerda que no siempre va a resonar. Así que a veces resonará, otras veces no. Ahí cada quien tiene su historia. Eso no es así que todos los acuarianos vamos a tener la misma historia. No, señor. Eso es dependiendo la energía de cada quien. Y mira cómo vamos a leer. Ahorita en este momento voy a sacar una carta para ti y vamos a ver digamos, esa salud amorosa que puedas tener o no tan en salud como es el desamor. Vamos a verte a ti, ¿qué estás esperando? ¿A quién buscas? ¿Esperas a alguien? No esperas a nadie. Sueltas, no quieres saber nada de esa persona. Quieres es un pasado. Estás ahorita en el presente. Quieres a ver qué pasa en ese presente. Lo que sea, lo vamos a ver. Y luego te enfrento a el amor. Para no decir a esa persona especial, porque puede ser que no tengas persona especial. Entonces, para abarcar más y para que pueda resonar más, vamos a hablar de el amor. ¿Qué hay? ¿Qué dice? ¿Cómo se comporta el amor contigo? O el desamor, si se quiere. ¿De acuerdo? Y al final, una energía, si hace falta, para matizar, terminar de matizar la lectura. Empezamos. Vamos a ver qué hay para ti. Uy, mira, tú estás emanando algo muy bonito. El mundo, como quien dice, el mundo llegó a donde tenía que llegar. Y aquí está, veo también que está el ermitaño. Pareciera ser que quizás a lo mejor esto que tú puedas estar sintiendo del amor, que es lo máximo, que ya llegó a donde tenía que llegar, que por fin he encontrado lo que tenía que encontrar, quizás eso se te hizo bastante, pero bastante lento. Y sí que te digo que tu carro no funcionaba como tenía que funcionar, como debe ser, con muchísimas dudas también, 2, 4, 5. Y veo que aquí también está algo que realmente te hizo a ti dudar muchísimo del amor en algún momento, y fue el motivo por la cual esta persona se fue de tu vida. Se fue quizás por una infidelidad. Lo más probable es que haya sido así. A pesar de que hay 4 cartas invertidas, tú todavía sientes que puede llegar a ti lo máximo de lo máximo, el amor y el verdadero amor. Estás consciente de que puede llegar a ti el verdadero amor. Estás a punto de lograr ese verdadero amor. No importa lo que haya pasado en el pasado. El ermitaño fue todo muy lento, fue como quien dice un proceso, fue un calvario muy grande, fueron momentos de muchísima depresión, fueron momentos de muchísima angustia. Esto no se terminaba nunca, esto no terminabas tú de salir adelante. Esto era que en vez de, al final de todo, quien tuvo la culpa de todo fuiste tú. A la larga, el motivo por la cual esta persona se fue hizo que prácticamente casi que ibas a perder todo, hasta ibas a perder hasta tu hogar, hasta tu casa, por esta interferencia que hubo aquí en esta relación. Así sí que te lo digo, mi querido Acuario, así son las cosas y así. Y eso es lo que pasa y eso es lo que se está viendo acá con esas cartas. Sin embargo, veo que dentro de todo, tú como que sientes que de verdad el amor tiene que llegar a ti de alguna manera, o lo máximo a tu vida tiene que llegar, que tú te mereces eso y muchísimo más. Siento que de todas, al contrario, te ha fortalecido quizás todo esto. Parece contradictorio, pero así lo estoy viendo. Que no es que te has achicopalado o que te has tumbado. Todo lo contrario, te veo fuerte,
o te voy a ver en el futuro, si se quiere, muy, pero muy fuerte. Como diciendo, esto es realmente, ya voy a llegar a lo que quiero llegar. Ya por fin voy a lograr lo que tanto he querido lograr. ¿Sí? Así mismo es. Vamos a ver, vamos a continuar. Son cosas que pasan, mi querido Acuario. Vamos a decirlo así. Son cosas que de verdad pasan y no se puede hacer más nada. Así es la vida. No todo es color de rosa. Tú, para poder conseguir esto, es porque has pasado por muchísimas vicisitudes, porque has pasado por muchísimo sufrimiento y muchísimo desamor para poder llegar a lo que sientes que puedes llegar, a esa energía que estás teniendo, una bella energía, por cierto. Aquí veo el rey de la reina de bastos, y definitivamente tú tomaste una decisión, lo que se llama súper contundente, mi querido y adorado Acuario. No estás con coba. Y sí, mira, aquí me salieron dos. El 8 de espadas. Así como que de verdad sí que te dio bastante dolor y sufrimiento esta relación. Fue muy dura. Y el as de espadas son pensamientos y más pensamientos para ti. Aquí lo que hay en tu vida, o que hubo en tu vida, es muchísimos controversias y pensamientos, y de verdad que no dejabas de analizar y de superanalizar todo. Si es verdad, se fue, y de verdad tú sientes que vendrán mejores momentos. Tuviste una decisión contundente, o vas a tener una decisión súper contundente a hacer, así te vean y te digan que ahora eres el malo de la partida o la mala de la partida. No importa que la gente te quiera señalar o te quiera decir que no estás, eres intransigente. Esa es la palabra. Te pusiste intransigente, y de verdad a lo hecho tiene sus consecuencias. Los hechos que pusieron esto en peligro, tu relación, tienen consecuencias. Ahora eres tú quien está mandando aquí en esta situación. Y sí que te digo que para ti viene un nuevo inicio, pero materializado. Algo que viene para ti, para invertir en tu jardín de amor, si se quiere. Alguien que viene para ti a invertir en tu jardín de amor. Fueron muchos los sufrimientos, mi querido Acuario. Fueron penurias. Esta situación con esta relación de esta persona fue por años, quizás por muchísimo tiempo. Y esto era que tú no podías, ya tú te sentías completamente frustrado o frustrada, ya tú no sabías qué hacer. Ya tú dijiste que se termine de ir ya de una vez, pero ya yo no quiero más, porque eso era que era para allí y para acá. Eso era allá y acá, eso era aquí y allá, eso era que no terminaba de ceder. Tú te comías las verdes, pero la otra persona se estaba comiendo las maduras. Sí, señor. Y ahora resulta que después de eso tú terminas definitivamente decir, mi mundo es mi mundo. Yo quiero algo ya, lo máximo, lo que realmente yo me merezca. Ya pasé por tanto que ya lo que quiero es que venga a mi vida lo que realmente a mí me convenga. Y sueltas todo eso después de tanto sufrimiento. Sí que te digo, de verdad que sí, mi querido Acuario. Esto está duro. Tomas una decisión trascendental y contundente, aunque mucha gente te lo pueda haber criticado. Y de una vez sí que tomas la decisión y definitivamente comienzas, o vas para algo nuevo, vas para otra cosa, con tu espada en la mano, como diciendo, voy a tener algo nuevo, voy a empezar algo nuevo. Y empezando algo nuevo, ya como quien dice, con todas tus herramientas, porque es el as de espadas, lo que tienes la espada en la mano y sigues con ella. Y ese as de oros que está allí como esperando una relación nueva que puede estar esperando allí para comenzar contigo. As de espadas y as de oros. Imagínate, nada más y nada menos que eso. Las ideas y las materializaciones. Vaya, mi querido Acuario, esto está muy bueno. Fueron muchísimos los sufrimientos con esa persona.
de verdad que sí, pero de verdad que no merecía tanto dolor de tu parte, honestamente. Mira, ahora esa magia bellísima que viene para ti. Una magia que sí que te digo está, como quien dice, como debe ser. Una magia que a pesar de que sientas que no hubo la suficiente, no hubo, el amor no fue muy, quizás muy generoso contigo, de todas maneras tú sientes que siempre tiene que haber, siempre el amor está ahí plasmado. Sí, señor. Ahí está la magia presente. Déjame decirte, de todas. Déjame sacar esta última carta y sí que te digo, hay para ti una nueva persona. Viene para ti alguien nuevo, alguien completamente diferente. Ya era hora de que viniera porque sufriste muchísimo con esa otra persona que no hacía sino hacerte la vida cuadritos. No te hacía, y eso era que no era interminable. Este sufrimiento, como que si como si tú estuvieras pagando algo. A lo mejor era que tenías que pagar algo con esta persona, porque de verdad que mira que te hizo la vida de verdad a cuadritos. Sí, señor. Vamos a ver aquí con estas cartas. ¿Qué más nos dicen? Una última energía. Veo, viene algo para ti diferente, completamente diferente. Algo que el universo te envía. Tú con tu haz de espada y esa persona con su haz de oros. Tú con tus ideas y esa persona que las materializa. Así que, señor, mira, estos obstáculos, había muchos obstáculos y desafíos. Obstáculos y desafíos. Palabra cierta que han venido para ti y seguirán viniendo. Sí, esos obstáculos que ya, como quien dice, se han calmado y ahora vienen, como quien dice, desafíos y más desafíos para ti. Así que ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado, esa lectura. Es una lectura bastante fuerte, bastante dura, que más que todo es como quien dice de reconfort, de retos, si se quiere, y de verdad que tú estás tan claro, tan clara. Es así como cuando una persona está de verdad muy enferma y lo que quiere es morirse, porque dice que para estar sufriendo tanto así es mejor morirse. Tú decías acá en esta relación, para estar sufriendo tanto así, mejor es que se vaya, que se termine de ir. Y efectivamente, eso es lo que se está viendo. Terminaste de sacar esa relación, terminaste de sacar de una vez de tu vida, porque es cierto, de verdad que eso fueron más y más, eso fueron espadas y más espadas que tú tenías aquí en tu energía. Muchísimas espadas. Pensamientos, más que todo conflictos, muchos conflictos, pero definitivamente llega para ti, como quien dice, esa carta de actuación con ese as de espadas y esa carta de esa persona con el as de oros. Ideas materializadas con esta gran magia. Si es cierto, vienen para ti todavía más retos que tienes que pasar.